Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, providencialmente celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que normalmente no celebraríamos porque cae a diario en el 14 de septiembre, pero que esta vez cae en domingo y tenemos la oportunidad, pues ahora, en este mes de septiembre, no estamos en Cuaresma, pero sí que es bonito pues aprovechar la providencia del Señor que nos pone esta celebración para meditar sobre la cruz. En algunos lugares, algunas congregaciones como las carmelitas, en el día de hoy comienzan los ayunos y las penitencias, precisamente en este día de la exaltación de la cruz, que durará hasta el día de la resurrección. Están como medio año de penitencia y otro medio año de fiesta. Bueno, es un día que me parece que providencialmente Dios nos ha puesto delante para que meditemos y contemplemos la cruz. La semana pasada, en la Eucaristía que celebré, hablé de algo que se ha extendido en los últimos años, en los últimos 2 siglos, y hablé de los filósofos de la sospecha, que son filósofos que nos han metido la idea de que Dios es algo que nos quita, no que nos da. Y esto se lo han tomado muy en serio en Europa, de donde yo vengo, pero también aquí en América. Al final, la religión, como dijo uno de ellos, Marx, es el opio del pueblo. Y la religión, en vez de darnos, nos quita, nos aliena, dicen estos filósofos. Y Nietzsche, que es el último de ellos, dice: mejor matemos a Dios, porque Dios no nos da nada. Detrás de esta idea, lo que pasa es que hay otra idea todavía peor, que yo creo que está presente en nuestro mundo, sobre todo yo diría más, quizá entre los más jóvenes, porque si no, a mí me cuesta mucho entender por qué en Europa y también en América, porque lo oí el otro día en las noticias, actualmente la mayor causa de mortandad de los jóvenes no son las drogas, no son los accidentes de tráfico, no son las enfermedades, no es el COVID, es el suicidio. Qué curioso. En América, donde supuestamente es el país del sueño, los jóvenes se quitan la vida. Y en Europa igual. En España, de donde yo vengo, la mayor causa de mortandad entre los jóvenes, el suicidio. ¿Qué está detrás de todo esto? Pues lo que está detrás, y es bueno que nos demos cuenta, porque tienen que educar a sus hijos y tienen que educar a sus nietos, y yo tengo que, si Dios quiere, educar a los que vengan, es darnos cuenta de que detrás de todo esto hay una mentalidad que dice: Dios ha creado el mundo, si es que lo creó Él, si es que esto no es pura casualidad, que es lo que ya piensan muchos, pero en el mejor de los casos, Dios ha creado el mundo y se ha desentendido de Él. Lo creó al principio y ahí lo dejó. Le dio cuerda como a un reloj y dejó que el reloj andase solo. Esto ya lo pensaron los ilustrados. Decían que Dios es como un relojero, que le daba cuerda a un reloj y que lo soltaba y que ahí lo dejaba. Claro, detrás de esta idea no está un Dios
muy agradable, sino que lo que hay es un Dios que es, pues eso, en el mejor de los casos, un gran diseñador. Oye, qué bien ha diseñado el mundo Dios, qué bien ha calculado bien las manillas del reloj y los engranajes y todo, para que todo funcione. Pero a Dios no le importamos nada. Bueno, pues la cruz es la respuesta de la Iglesia para decir al mundo de hoy, a los jóvenes que se quieren quitar la vida, que Dios sí que se ha acordado de nosotros, y mucho más que acordado, como vamos a ver. Dos momentos que es bueno diferenciar: a partir de Jesús y antes de Jesús. ¿Cómo podríamos saber que antes de Jesús Dios estaba pendiente de nosotros? Pues miren, los griegos, los filósofos griegos, que para no ser cristianos eran bastante listos, dijeron que algo tenía que haber. Dicen ellos que había un principio universal que gobernaba el cosmos, como una razón subyacente que ordenaba y daba sentido a todo. Justo lo que hoy en día algunos no creen, que el mundo tenga sentido, que mi vida tenga sentido, y por eso se quitan la vida, claro. Pues ellos lo llamaban logos, una palabra que no conocemos en griego, pero que ya se la digo yo, logos. Esto antes de Jesús. Los filósofos se pusieron a pensar y dijeron, pues tiene que haber algo que dé sentido, que dé coherencia, que ordene todo. Cuando llegó Jesús, luego uno de ellos, San Juan, el del cuarto evangelio, cuando empezó su evangelio, ¿cómo empezó? Pues empezó precisamente así. Pasa que nosotros lo leemos en castellano, pero si ponemos la palabra griega es en el principio, o sea, cuando Dios creó el mundo, existía el logos. Nosotros lo traducimos de diferente manera, decimos, en vez de logos, decimos la palabra, o el verbo, o la razón, pero en verdad en griego es logos. En el principio existía el logos estaba junto a Dios, y el logos era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, San Juan, que fue un discípulo de Jesús, que comió con Jesús, que durmió con Jesús, que vio que era una persona humana como Jesús, sin embargo, se dio cuenta de que ese hombre no era solamente un hombre, de que eso que decían los griegos desde antes, desde el principio, que tenía que haber un sentido en el mundo, ese era Jesús. Jesús también lo dijo, pero lo mejor de esto es que el mismo Juan se dio cuenta conviviendo con Jesús, y por eso comenzó su evangelio así. ¿Y dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? Bueno, pues hay una doctrina que se llama precisamente, y por eso lo cuento hoy, es un poco teológico, pero quizá es bonito, que se llama la doctrina de la crucifixión cósmica. Porque fíjense, un crucifijo es, y Jesús en ella, una persona que está con los brazos extendidos. Pues imagínense que Jesús no está clavado en la cruz y que Jesús abrazase una esfera y que esa esfera fuese el mundo. Pues la doctrina de la crucifixión cósmica dice que antes de que Jesús bajase a la tierra, Dios estaba como abrazando el mundo. Y lo llamaron así, curiosamente, la doctrina de la cruz cósmica. Lo leo. La imagen de la cruz o la del crucificado evoca la figura de un abrazo, la imagen de alguien con los brazos abiertos para juntar el mundo de un extremo a otro, para dar cohesión a toda la realidad creada. El Hijo de Dios, el Logos, está con los brazos abiertos, dando cohesión, altura, largura, anchura y profundidad,
cohesionando norte y sur, este y oeste. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Pónganse todos la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que esto que está pasando ahora mismo en cada uno de nosotros, que es que nuestro corazón está latiendo sin que ninguno de nosotros estemos pensándolo, es algo casual? ¿Es simplemente la evolución de la naturaleza? No. Lo que dice esta doctrina es que Jesús, ya antes de venir a este mundo, estaba abrazándolo, estaba sosteniéndonos, porque nosotros, si no nos está pensando Dios, desapareceríamos. Es muy ingenuo o muy tonto, podríamos llegar a decir, creer que el ser humano existe por sí solo. Parece que sí, pero en el fondo Dios nos está sosteniendo, y antes de que viniera Jesús estaba abrazando el mundo. ¿Cómo? Bueno, pues en la creación vemos cómo Dios, cuando coge el barro de la tierra, sopla sobre él. Ese soplo es imagen de él. Lo he oído por ahí. ¿De qué es imagen ese soplo? Del Espíritu. Claro, el Espíritu es viento, una de las imágenes. La Biblia nos pone el viento, el soplo, como una imagen de que Dios está manteniéndonos mediante el Espíritu Santo que Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, nos manda. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto, que lo sabemos por la fe, lo sabemos porque San Juan nos lo ha dicho en su Evangelio, cuando Jesús vino a la tierra se hizo visible. Se hizo visible de una manera física. Es decir, la cruz que veneramos los cristianos es como la manera concreta y visible de ver lo que ya antes estaba pero no veíamos, que es que Dios estaba abrazando el mundo, doctrina de la crucifixión cósmica. Y no solamente desde la creación, lo creó y abrazó y sostuvo en cada momento mi corazón, y que sostuvo en cada momento con su Espíritu mi vida. No, sino que cuando pecamos nos mandó a su propio Hijo para que ese abrazo ya no solamente nos crease, sino que además nos redimiese, que es otro momento diferente. Dios nos crea buenos. Lo dice el Génesis. Vio Dios que todo era bueno, pero nosotros nos apartamos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Dios acaso dijo, bueno, pues allá vosotros, os coméis la sopa que os habéis creado? No. Mandó a su Hijo para que de una manera visible nos creyésemos lo que no nos creímos al principio. Que Dios está con nosotros siempre, que Dios siempre nos está abrazando, que el amor de Dios es infinito. San Pablo tiene un texto en Efesios 3 que habla un poco de esto. Dice, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así con todos los santos logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Lo largo, lo alto, lo profundo y lo ancho. Y podríamos decir, pero vamos a ver, el mundo tiene 3 dimensiones, no 4. Pues la 4ª dimensión es el amor de Dios infinito y profundo que sobrepasa toda mente y todo conocimiento. Y la manera de estar seguros de ese amor es mirar a la cruz. En la cruz podemos realmente creernos que de verdad Dios no se ha olvidado nunca de nosotros. Cuando tengamos esa tentación, hermanos, cuando estemos solos, cuando estemos tristes, cuando hayamos tenido en nuestras vidas momentos de desgracia, ¿qué podemos hacer?
quitarnos la vida porque nada tiene sentido. Dios está ahí, sosteniendo nuestra vida. Toquemos el corazón, recordemos que cada latido es un te quiero de Dios para con nosotros. Abracemos nosotros la cruz, recordando que es la muestra de que Dios nos quiere y que Dios nos ama. La segunda lectura que hemos leído es muy bonita para recordar esto. Dice San Pablo: Dios, cuando se hizo hombre, se anonadó. Anonadó viene de la palabra nada. Se hizo nada. Y dice que hay como un triple escalón que Jesús descendió. Primero, no vino aquí diciendo yo soy Dios y aquí me tenéis que dar mi tratamiento de Dios. Dice San Pablo: no se aferró a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Luego, primer descenso de Jesús, hacerse uno como nosotros, igual que nosotros, con las mismas tristezas, con los mismos problemas, con la misma resistencia interior que tenemos todos a hacer el bien. Jesús compartió todo eso con nosotros. Pero es que no solamente nos demostró su amor así, sino que bajó otro nivel. Porque Jesús pudo haber venido a la tierra, haber sido uno como nosotros y haber sido al cielo. Pero no. Quiso morir como nosotros. Que la muerte es como el sufrimiento, como el mal, pues algo que nos duele, algo que nos golpea, algo que nos hiere, algo que nos preocupa. Es un momento a veces de terror casi. Pues Jesús quiso morir también, quiso experimentar la muerte. Y no solamente eso, dio un tercer paso. No solamente quiso morir, sino que dijo, voy a morir en la cruz. Lo que es la cruz, nosotros no lo entendemos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver la cruz, pero para un judío la cruz era maldita. Uno que moría en la cruz era un maldito de Dios. Lo dice el libro del Deuteronomio. El que muere en la cruz es un maldito. Y por eso, cuando un hombre era condenado a la muerte en cruz, se le escupía. Y todo el que le pegaba ganaba puntos delante de Dios. Pues Jesús dijo, lo más bajo que haya, eso yo lo quiero escoger. Y escogió la muerte, y la muerte en cruz. ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Acaso creemos que es casualidad que Jesús muriese así? No, Jesús lo dice claramente, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Luego Jesús elige la cruz para recordarnos el amor infinito que nos tiene. Por eso, hermanos, cuando en algunos momentos de tristeza dudamos del amor de Dios, lo que más le puede doler al corazón de Jesús es que habiendo hecho todo lo que podía hacer, nosotros además dudemos de Él. ¿Puede alguien hacer más por ti? ¿Puede alguien demostrarte más amor a ti que lo que ha hecho Jesús? ¿Qué más hubieses querido que Dios te hubiese hecho y te hubiese dado? ¿Cómo te lo podía haber demostrado mejor? Por eso qué bonito que ahora terminemos la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía comamos del cuerpo de Cristo, bebamos la sangre de Cristo, nos alimentemos de ese amor que Dios nos ha dado y que nos ha dejado en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, hermanos, cuando tengamos en nuestra vida cruces, dificultades, momentos de tristeza, momentos de sufrimiento, momentos en los cuales creamos que nuestra vida no tiene sentido, pensemos que desde siempre, desde el principio, Dios está abrazando el mundo como una especie de cruz cósmica que está abrazándonos. Toquemos nuestro corazón y cuando se nos haga más difícil todavía creer y nos sintamos más solos, abracemos la cruz, agarremos la cruz con fuerza y creamos de verdad que todo lo que hizo Jesús lo hizo por ti y solo por ti
Aunque hubiese estado solo tú en el mundo, de igual manera Jesús lo hubiese hecho por ti, porque se ha puesto a tu nivel y más bajo todavía de lo que tú has sufrido y de lo que tú has padecido, porque ninguno de nosotros va a vivir tanta humillación como Jesús en la cruz aceptó libremente para demostrarnos a nosotros que nos quería y que nos amaba. Por eso esta fiesta es muy bonita, porque esta fiesta es recordarnos que el amor de Dios es infinito, que es no 3 dimensiones, sino 4 dimensiones. Abarca todo el espacio, todo el tiempo y podemos realmente descansar en este amor de Dios. Por eso, hermanos, no estamos solos. Jamás estaremos solos mientras sigamos al crucificado, que es Dios con nosotros. Que la Virgen María, que vamos a celebrar mañana la Iglesia, justo al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz, se fija en la Virgen al pie de la cruz. Pues la Virgen, que sufrió mucho, que vio sufrir a su Hijo y que creyó de verdad en el amor de Dios, nos conceda esta fe profunda en su amor. Que así sea.